En este video vamos a explicar lo que es la derivada direccional y su gradiente. Eh, Tendríamos que recordar algo acerca de las derivadas parciales porque prácticamente vamos a estar haciendo algo similar. Lo único que va a cambiar es de que ahora le llamamos derivada direccional porque vamos a utilizar un vector. Ahora bien, ¿qué es la derivada direccional? Es la pendiente de la recta tangente a la superficie en la dirección de un vector unitario u en un punto de esa superficie. Ahora bien, para la función f de x, y un vector unitario u igual a la componente en y más la componente en j, eso nos quedaría, vean acá ya tenemos un vector unitario. La derivada direccional, en este caso en dirección de u, es igual a la derivada parcial con respecto a x por la primera componente del vector, más la derivada parcial con respecto a y por la segunda componente del vector. Esa sería entonces la fórmula que vamos a aplicar para determinar la derivada direccional, en este caso en dirección con este vector unitario u. Ahora bien, tomemos en cuenta que esa sería la ecuación de la pendiente en dirección del vector unitario u. Si queremos encontrar la pendiente, pues tendríamos que sustituir el punto x, y así obtendríamos el valor de la pendiente, en este caso a la recta tangente de la superficie en dirección de dicho vector unitario. Bueno, veamos un ejemplo sencillo. Vamos a encontrar el valor de la pendiente de la función f de x, y igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más y al cubo. En el punto, eso es importante, siempre nos tienen que dar un punto, 1,2, si la dirección del vector forma un ángulo de θ igual a pi sextos con el eje x. Bueno, veamos. Primero, tendríamos que encontrar o determinar el vector unitario, porque en dirección de ese vector es que se va a plantear la derivada direccional. En este caso, para plantear un vector unitario, sabemos que es igual al coseno del ángulo que se forma con respecto al eje x, sería la primera componente y más el seno del ángulo que se forma con respecto a x, sería la componente en j. Sustituyamos el valor de ese ángulo y tendríamos que el vector unitario es igual a coseno de pi sextos de la componente y más seno de pi sextos en j. Ahora bien, al resolver nos quedaría la raíz cuadrada de 3 sobre 2i más un medio de j. Ese sería entonces el vector unitario. Una vez que tengamos el vector unitario, vamos a determinar las derivadas parciales. En este caso, la derivada parcial con respecto a x sería igual, vean, vamos a derivar esta función, la derivada con respecto a x, de x al cubo sería 3x cuadrado, menos la derivada de 2x al cuadrado sería 2 por 2, 4, al 2 le restamos 1 y nos queda solo x. Y la derivada con respecto a x de y prácticamente sería 0, ya no se agrega. Ahora bien, la derivada parcial con respecto a y sería igual, en este caso, a 3y cuadrado. ¿Por qué? Como estamos derivando la función con respecto a y, la derivada de x al cubo es 0, es una constante. La derivada de 2x al cuadrado también es 0, es una constante. Y la derivada de y al cubo sabemos que es 3y cuadrado, ahí sí, porque y es la variable con respecto a quien estamos derivando. Una vez que tengamos dichas derivadas, pues pasamos a aplicar la fórmula que teníamos al inicio, que era la derivada parcial de x por la primera componente del vector más la derivada parcial de y por la segunda componente del vector. Acá tenemos el vector unitario, recordemos, tiene que ser unitario. En este caso,
aplicamos la fórmula del vector unitario trabajando con el coseno y el seno porque nos daban un ángulo. Si nos dieran directamente un vector, pues sería más sencillo determinar ese vector unitario. Ahora bien, sustituyamos, en este caso la derivada direccional será igual a la derivada parcial con respecto a x es 3x cuadrado menos 4x por la primera componente del vector es raíz de 3 sobre 2 más la derivada parcial con respecto a y, que sería 3y cuadrado por la segunda componente del vector unitario, 1/2. Ahora, en este caso, por acá tenemos siempre la ecuación y lo que vamos a hacer ahora es evaluar el punto en el punto 1,2, que es el punto que me daba el ejercicio. No multiplicamos porque sería innecesario ese proceso. Directamente podemos evaluar en este punto. Al evaluar en este punto tendríamos el resultado. Me quedaría la derivada direccional en 1,2. Vean, acá tenemos la ecuación que me representa a la pendiente de la recta tangente, en este caso al punto en la superficie. Ahora bien, en dirección siempre del vector. Al sustituir en este punto obtendríamos directamente el valor de la pendiente, es decir, en donde está x voy a sustituirlo por 1 y en donde está la y por el 2. Me quedaría algo como eso, ya sustituido. Ahora bien, todo esto lo pueden resolver en la calculadora, no hay ningún problema. Nos daría como resultado 6 menos raíz de 3 sobre 2. Ese es un valor irracional. Aproximadamente este valor es 5.13. ¿Qué significa este valor de 5.13 que acabamos de encontrar? Pues sencillo, ¿cómo lo vamos a analizar? Vamos a decir que 5.13 es la pendiente de la recta tangente a la superficie en la dirección de un vector unitario u, que en este caso evaluada en el punto 1,2. Eso sería eso significa el resultado que obtenemos. Siempre al obtener la derivada direccional vamos a obtener un escalar. Eso sí, vamos a obtener un escalar si evaluamos en el punto. Si solamente llegamos a esta ecuación, entonces nada más tendríamos la representación de la derivada direccional mediante una ecuación. Pero al evaluar en el punto llegaríamos al valor escalar y ese valor escalar es el valor de la pendiente. Ahora, partiendo de la fórmula que nos da la derivada direccional, podemos analizar o interpretar lo siguiente. Acá tenemos que la derivada direccional en dirección del vector unitario u es igual a la derivada parcial de x por la primera componente del vector más la derivada parcial de y por la segunda componente del vector. Ahora bien, eso lo podríamos analizar de la siguiente manera. El vector formado por la derivada parcial de x en la componente de y más la derivada parcial de y en la componente de j multiplicado escalarmente, vean, es el producto punto de entre dos vectores por el vector unitario. Ese sería para nosotros el vector unitario y este vector estaría formado por las derivadas parciales. Ahora bien, si nosotros resolvemos ese producto punto o ese producto escalar, vamos a recordar algo de álgebra de matrices y vectores, al resolver tendríamos que multiplicar componente por componente. Sería la derivada parcial de x por la primera componente más la derivada parcial de y, que sería la componente en j, por la segunda componente
Y como podemos observar, prácticamente es lo mismo que tenemos acá. Es decir, que si esta forma que tenemos acá se compone de esa multiplicación o de ese producto escalar entre dos vectores. Ahora bien, ya sabemos que uno de estos vectores es el vector unitario, ese de acá, pero a este vector le vamos a llamar gradiente de la función. El gradiente de la función prácticamente estaría formado por este vector. El gradiente sería un vector. Entonces vamos a afirmar lo siguiente: si multiplicamos, si tenemos siempre la fórmula que teníamos al inicio, se convertiría, esa fórmula ahora la vamos a reestructurar. Por eso, en lugar de este vector le vamos a llamar el gradiente de la función multiplicado, en este caso, escalarmente por el vector unitario. Así lo vamos a determinar. Vean, este sería un vector representado por esta forma y ese sería el vector unitario. Pues prácticamente ahora la derivada direccional en dirección de vector u será igual al vector del gradiente multiplicado escalarmente por el vector unitario. Así vamos a determinar ahora. Bueno, ¿qué es el gradiente? El gradiente es un vector y nos muestra qué tan pronunciada es la pendiente de la recta tangente a la superficie en un punto x, y en la dirección de un vector unitario u. En este caso, prácticamente el gradiente será un vector y nos mostrará siempre, recordemos que en esta parte la derivada direccional al final me da como resultado la pendiente. Entonces el gradiente será un vector que nos mostrará qué tan pronunciada estará la pendiente. Lo único que nosotros no vamos a verlo desde el punto de vista gráfico, sino que más que todo matemáticamente. Ahora bien, algunas propiedades del gradiente son las siguientes. La primera, si el gradiente de la función es igual a 0, entonces la derivada direccional de la función también será 0. Para cualquier vector unitario, ahí sin importar cuál sea el vector unitario, siempre, si el gradiente es 0, entonces el vector unitario, la derivada direccional de la función será 0. La segunda propiedad, la derivada direccional de la función f de x, y tiene su valor máximo de pronunciación de la pendiente cuando obtenemos el módulo del gradiente. Recordemos que el gradiente es un vector, entonces para cualquier vector podemos determinar su módulo o magnitud. En este caso, esto sucede cuando el vector unitario es igual a un escalar c multiplicado por el gradiente, es decir, que el vector unitario es igual al vector que me representa el gradiente, donde c es un escalar. Ahora bien, el vector unitario y el gradiente son paralelos. ¿Por qué podemos afirmar que el vector unitario y el gradiente son paralelos? Porque prácticamente llevan la misma dirección. Recordemos que cuando dos vectores tienen la misma dirección y el mismo módulo, entonces ambos serían paralelos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a colocar una demostración por acá, sencilla, para demostrar esto, que para determinar el valor máximo de la pronunciación de la pendiente, basta con determinar el módulo para el gradiente, del vector del gradiente. Veamos, si la derivada direccional de la función es igual al producto escalar entre el gradiente por el vector unitario, recordemos que ese producto escalar no solamente se puede resolver multiplicando la primera componente por la primera componente más la segunda componente por la segunda componente,
Recordemos que también ese producto escalar lo podemos resolver como el módulo del vector gradiente por el módulo del vector unitario por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Ahora bien, acá vamos a analizar esta situación. Si consideramos de que ese vector u es un vector unitario, significa que el módulo de todo vector unitario es 1. Significa que esto es 1. Ahora bien, se simplifica prácticamente, me queda solo el módulo del gradiente por el coseno del ángulo. Analicemos el ángulo. Si sabemos que el vector unitario y el gradiente son paralelos, recordemos de que cuando tenemos dos rectas paralelas, el ángulo que se forma entre ellas es de 0, no hay ángulo entre ellas. Entonces acá el coseno de 0 sería 1. Entonces acá también tenemos 1. ¿Qué significa? Vean que la derivada direccional de la función es igual al módulo del gradiente. Significa que al cumplir con estas situaciones, el módulo de este gradiente me dará el valor máximo de pronunciación que va a tener la pendiente que encontramos acá. Esa sería una de las propiedades. Prácticamente lo que vamos a manejar es esto. Para encontrar ese valor máximo de pronunciación, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el módulo del vector del gradiente. Ahora bien, la tercera propiedad me dice que la derivada direccional de la función tiene su valor mínimo de pronunciación de la pendiente, y ahora sería lo contrario. Eso ya no lo vamos a demostrar tan así como hicimos la propiedad anterior, porque prácticamente basta con que cambiemos la dirección del vector. Para cambiar la dirección del vector, simplemente multiplicamos por el menos el módulo de ese vector, y ahí estamos cambiando la dirección del vector. Ahora bien, la propiedad 4 es que el gradiente es un vector en una dimensión menor que la función. ¿Qué significa? Si tenemos una función de dos variables, significa que el gradiente será un vector en una dimensión. Si tenemos que la función es de tres variables, significa que el gradiente será un vector en dos dimensiones, y así sucesivamente. Entonces, esas son algunas de las propiedades del gradiente, y ahora vamos a aplicar algunos ejemplos. Veamos el ejemplo 1. Vamos a encontrar el gradiente de la función f de x para la función, acá tenemos f de x, y igual a 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado en el punto 1,2. Es importante que siempre que vayamos a determinar un gradiente nos dé este punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La fórmula para determinar el gradiente de la función es igual a la derivada parcial en la componente parcial con respecto a x en la componente y más la derivada parcial de y en la componente j. Entonces nos quedaría algo como lo siguiente. Primero vamos a encontrar las derivadas parciales. Para derivar parcialmente con respecto a x esta función me quedaría, voy a reestructurar la función, voy a poner x cuadrado más y cuadrado, eso elevado a la menos 1, y ahora al derivar esta parte el menos 1 pasa a multiplicar y a ese menos 1 se le resta 1 y me quedaría menos 2, pero también se tiene que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la base, y en este caso lo que tenemos adentro de la base lo vamos a derivar con respecto a x. La derivada de x cuadrado sería 2x, y la derivada de y al cuadrado, como no es la variable x, sería una constante, sería 0. Y ahora acá vamos a hacer directamente el arreglo.
Este es un exponente negativo, pasaría al denominador. Vean, me quedaría este menos, el 2x quedaría en el numerador y todo este paréntesis pasaría al denominador con exponente positivo. Ahora bien, esa sería la derivada parcial con respecto a x. Ahora la derivada parcial con respecto a y, lo mismo, voy a hacer este cambio y al derivar me quedaría igual a este menos pasa a multiplicar a la base y al menos 1 le restamos 1, me queda menos 2. Menos 1, menos 1, menos 1, recordemos que es menos 2. Ahora bien, multiplicado por la derivada de la base de este paréntesis con respecto a y. La derivada de x con respecto a y sería 0 y la derivada de y con respecto a y sería en este caso 2y. Ahora al arreglar esta expresión me quedaría el menos, acá antes de la fracción, el 2y quedaría en el numerador y en el denominador pasaríamos el paréntesis ya con exponente positivo. Ahora, con estas dos derivadas parciales, acá las tenemos, vamos a plantear el gradiente mediante esta fórmula. Tendríamos que el gradiente de la función, algo muy importante, primero vamos a encontrar la ecuación del gradiente y posteriormente el vector del gradiente. Primero voy a sustituir la derivada parcial con respecto a x, sería esta, en la componente y, más la derivada parcial con respecto a y, sería esta de acá, en la componente j. Ahora voy a quitar los signos de agrupación, nos quedaría menos 2x sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado en la componente y, más, más por menos daría menos, acá toda la fracción en la componente j y vamos a entender algo. Esa sería la ecuación que me genera el vector del gradiente. Para obtener el gradiente, acá es importante, esa sería la ecuación que nos genera el gradiente. Para obtener el gradiente vamos a evaluar en el punto que me da el ejercicio, que en este caso es en 1,2. Por lo tanto, me quedaría el gradiente evaluado en 1,2, tendríamos, en donde está x voy a sustituir por 1, en donde está y por el 2, tendríamos algo como esto, en la componente y, menos, toda esta fracción, sustituido siempre los valores en la componente j. Podemos hacer esta operación en la calculadora, no hay ningún problema. Ese resultado nos daría menos 2/25 en la componente y, menos, acá nos daría 4/25 en la componente j. Y este sería para nosotros el vector gradiente. Si queremos determinar el valor máximo para esa pendiente, para la pendiente de la derivada direccional, entonces tendríamos que simplemente determinar el módulo de este vector, pero eso no me lo pide el ejercicio, nada más haciendo referencia a una de las propiedades. Bueno, entonces eso sería determinar el gradiente.